Bueno, pues sin sorpresas, como decíamos hace un ratito, en la dirigencia nacional del PAN, era el favorito en la contienda y ganó la elección interna. Estuvieron convocados los militantes del PAN a acudir a votar por su próximo dirigente nacional y ganó, como se esperaba, Jorge Romero, a quien tengo en la línea de W Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Bueno, he visto por un lado quien dice muy desangelada, más del 60% de abstencionismo, ni los militantes del PAN fueron, y por otro lado quien dice, bueno, pues a ver, en el PRI a Alito Moreno lo escogieron un grupo de personas. En Morena, la nueva dirigente nacional, Luisa Alcalde, le escogieron un grupito de personas. Y como quiera, pues votaron miles por él. ¿Cuál es la lectura que hace Jorge Romero de la jornada de este domingo en el PAN? Pues justo esa, mi querido Carlos, no lo pude haber dicho yo mejor. Mira, no nos tapamos, no tapamos el sol con un dedo, Carlos. O sea, nosotros estamos conscientes de que se tiene que renovar el espíritu en el PAN, el ánimo, la motivación. Y esa habrá de ser nuestra chamba, Carlos. Estamos conscientes, pero como bien acabas de decir, pues mira, muchos, muy poquitos, pues al final fueron 140,000 personas. Somos el único partido político que nos abrimos a nuestra militancia para que escogiera. En todos los demás casos fueron, como bien acabas de mencionar, 1,200, en Morena fueron como 3,000 personas, o acaso fue solo una persona, mi querido Carlos, en Morena, la que decidió y votó. Nosotros en el PAN estamos listos para trabajar, para dejar atrás este proceso de renovación, Carlos, de verdad, con ánimo de sumar a Adriana, de decirle que le reconocemos su trabajo, su panismo, y de sumar a todos los panistas que votaron por ella. Con todos tenemos que construir partido para recuperar país, querido Carlos. A ver, ¿no se puede decir también, extrapolando esto, que pues en Morena decidió AMLO, en el PRI decidió Alito votar por sí mismo, y en el PAN Marco Cortés decidió que fuera Jorge Romero? No, pero para nada, querido Carlos. Te voy a decir por qué. En el PAN, por más que en esta contienda quisieran hacer creer esa idea de que una sola voluntad puede mover a otras 140,000, pues eso es falso, Carlos. No es verdad que el PAN esté secuestrado. Ni Marco, ni ningún otro presidente ha tenido esa fuerza unilateral para imponerse. A ver, hubo casi 20,000 personas que votaron por Adriana en toda su libertad, en toda su conciencia. Yo lo que pido es tantito el beneficio de la duda para mí, Carlos, pues de creerme que a lo mejor hubo un par de personas que creyeron en mí y en este proyecto. Y a todos por igual habremos de convocar, insisto, para dejar atrás nuestros conflictos internos. Tenemos que hacerlo si queremos ser una oposición de a de veras, inteligente, real, con astucia, con capacidad de jugar ajedrez, Carlos, para rescatar a México en una época que muchísima gente consideramos de las más oscuras que está viviendo este país. Adriana Dávila dijo, bueno, a ver, claramente me ganaron, pero fue una contienda inequitativa, fue una contienda injusta, estuvieron los dados cargados, es decir, pues no fue limpio, pues, es lo que está diciendo, no fue limpia la elección. Pero es importante que manifestado todo aquello que ella haya considerado como no limpio, bueno, pues lo argumente, lo ejerza. Nosotros tenemos autoridades y procedimientos internos para precisamente hacer valer cualquier irregularidad que se haya cometido. Y si se cometieron, que se denuncien y por supuesto que incidan como deban de incidir. Pero nosotros no tenemos esa apreciación, Carlos. Nosotros creemos que fue una jornada en paz, una jornada en donde salió a votar libremente el panismo y bueno, pues tomó una decisión. Yo insisto, Carlos, en hacerle un llamado a Adriana, de verdad sincero, pues ya no estamos en campaña, ya no es pose, ya no es como para quedar bien, lo estamos haciendo como primerísima decisión de nueva dirigencia, el invitarla y que siga siendo una voz crítica, porque la necesita el PAN y nos necesitamos todas y todos, entonces la invitación se queda abierta, el PAN que queremos construir es de unidad, de paciencia, de tolerarnos entre nosotros y de avanzar de la mano, querido Carlos. ¿Qué les dice? ¿Cómo interpretan este enorme abstencionismo, incluso en las filas del PAN? Es decir, incluso entre los propios militantes que fueron convocados, más de 60, casi 70% de abstencionismo. ¿Qué les dice eso sobre el estado del partido, el estado de la oposición, etcétera?
Mira, no fueron esos números, Carlos, fue alrededor del 45% la que fue a votar, fue como un 55, poco menos el que se abstuvo. No estoy echando campanas al vuelo, Carlos, pero fue prácticamente la mitad la que salió a votar. Sí, y bueno, o sea, como uno te decía, pensaría que estar si solo, conscientes. o sea, si fuera la ciudadanía en general, pues igual y no les importa, pero si son solo los militantes del PAN, o sea, los que están más metidos en el tema y van a votar la mitad, ahí tiene que haber, imagino, que una autocrítica en términos de no traemos emoción, ¿no? 100%. Te decía, comenzando esta entrevista, Carlos, que tenemos que estar conscientes de que hay un desánimo generalizado. Quizá también sea producto, Carlos, de que desde hace muchos años cuesta mucho trabajo abrir la afiliación en el PAN. Y por eso, precisamente, una de las acciones inmediatas que habremos de tomar es abrir por completo, Carlos, por completo a todo tu auditorio, las filas de Acción Nacional. El PAN es un partido que no le pertenece a nadie, le pertenece al país, le pertenece a la gente, y nunca más una persona va a poder decidir si alguien entra al PAN o no. Se abren las puertas del PAN, y estoy seguro que así es como vamos a tener una nueva era, Carlos, en donde no tengamos que estar con esta abstención. Y también decirte que es chamba de la próxima dirigencia ir a reanimar primero a los militantes y después reconectar con toda la gente que podamos. Fueron más de 10 millones quienes votaron por el PAN, y nuestra chamba no es llegarle por espectaculares ni por redes sociales, es tocar sus puertas, darles la mano, hacer contacto visual y que nos conozcan por presentarnos personalmente, Carlos. Eso es lo que vamos a hacer en esta nueva diligencia. Uno de los argumentos más certeros es que los últimos dirigentes del PAN han venido todos del mismo grupo político y los resultados electorales se han ido acumulando de mal en peor, ¿no? Cada vez son peores. ¿Qué contestan ustedes? Es decir, a ver, pues sí, Ricardo Anaya dejó a Damián Cepeda, que dejó a Marco Cortés, que dejó a Jorge Romero, todos son del mismo grupito, todos son amiguísimos, y son los que han llevado el partido a prácticamente tocar fondo. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice Jorge Romero ante este análisis que parece pues bastante diáfano? Pues que tenemos que empezar una nueva era, que tenemos que empezar un nuevo nueva era si son los mismos. Con todos, con todos, incluso los que acabas de mencionar, Carlos, sin excluirnos entre nosotros, sin decir tú aquí pasas y tú no. O sea, nos necesitamos todas y todos. Y bueno, yo lo que pido es, insisto, un poco, pues por lo menos el beneficio de dudar, Carlos, de que soy otra persona, soy otro individuo, creo haber construido mi propio liderazgo. Y estoy seguro que con unidad interna, con renovación interna y con agilidad, Carlos, en lo externo, con saber discutir la agenda pública, no solamente respondiéndole o girando en torno a la 4T. Habremos de defender a México de todo lo que consideremos tóxico de la 4T, que es mucho. Pero el PAN también tiene que empezar a proponer, a presumir sus gobiernos, que es lo mejor que tenemos. Y pelear por la agenda pública, Carlos. Nosotros también tenemos agenda y la gente tiene que saber que estamos también en un nuevo plan propositivo. Siempre vamos a defender al INE, siempre vamos a defender al INAI, a la división de poderes, pero tenemos que reconocer que hay millones de personas que no tienen como su principal prioridad y la defensa del INE. Muchísima gente necesita seguridad por lo que está pasando en este país, necesita medicinas, necesita atención médica, necesita educación para sus hijos chiquitos. El PAN ahí también tiene que incidir. Y no vamos a caer en los garlitos de la 4T. Insisto, quieren destruir el INAI, vamos a meter el cuerpo y el alma. Quieren volver a rifar un avión, quédense con su tema, hombre, es irrelevante. No nos interesa la rifa de un avión porque lo hacen precisamente para que no hablemos de lo que está pasando en Culiacán, de lo que está pasando en Chiapas. El PAN va a ser una oposición más sagaz y más inteligente y más estratégica, mi querido Carlos. Ahora, la presidenta Sheinbaum ya le dio la bienvenida a Jorge Romero, pues poniéndole el mote de este es el líder del cártel inmobiliario. Recordó las palabras de Felipe Calderón, recordó las palabras de Margarita Zavala. Es decir, no lo digo yo, escuchen a Calderón, escuchen a Margarita Zavala referirse a Jorge Romero como el líder del cártel inmobiliario, como corrupto, como ratero, etcétera, etcétera. ¿Cómo toma eso Jorge Romero? Mira, te decía varias cosas.
Carlos, primero, qué bueno, lo celebro de corazón que ya lea libros de panistas. Le voy a hacer llegar un par de Castillo Peraza, de González Luna, para que lea sobre defender la democracia en este país. Creo que le haría muy bien. Segundo, ni siquiera soy todavía el presidente, apenas soy electo, ya me mencionó en la mañanera. Vamos bien, mi querido Carlos. Te aseguro que me va a empezar a mencionar mucho, pero mucho más. Tercero, Carlos, llevo meses diciendo que estamos dispuestos en el PAN a entablar un diálogo por México, por quien me está escuchando. Estamos dispuestos a despolitizar por lo menos el tema de la inseguridad, porque se lo merece la gente en este país. Llevamos un mes ofreciendo un diálogo, nos sonriamos o no, y su respuesta inicial es atacar a la oposición y atacar a mi persona. Cosa que en lo personal, querido Carlos, la verdad es que me viene dando un poquito igual. El punto es, no nos digan que este no es un gobierno autoritario, si así es como empieza. Y anticipo, nosotros una sola vez, vamos a insistir en este diálogo por el país. Si nos quieren dejar con la mano extendida, pues allá ellos, Carlos. ¿Sigue la mano extendida a pesar de lo de hoy? Sí, claro. A ver, es que para eso nos paga la gente, Carlos. Es que, como dijeran ellos, no somos lo mismo. No, pues es que en efecto no lo somos. Nosotros por el país, nos caigamos bien o nos caigamos muy mal, entendemos que en medio está el país. Bien podría yo ahorita ponerle toda la lista de las cositas que se les dicen a ellos. Nada más que si a pesar de nuestra convocatoria ellos nos dejan con la mano extendida, Carlos, entonces nada más que el día de mañana no se quejen y no anden diciendo que el PAN solo sabe contrariar, solo sabe ir en contra, solo sabe decir que no, allá ellos. Solo concluyo diciéndote, qué tristeza, Carlos, que quien más debiera de enfocarse en la integración de nosotros como sociedad, mantengan, por lo visto, por otros 6 años, la política central de la división, del encono, de preferir tener una mayoría electoral en lugar de generar una unidad nacional. La 4T, querido Carlos, simple y sencillamente la 4T. ¿Qué te puedo decir? A ver, fue certero lo del cártel inmobiliario, sin juzgar sobre si es verdadero o es falso. Fue certero, tan certero que hasta en la Ciudad de México le dieron la vuelta a la expectativa y Clara Brugada cómodamente se llevó la jefatura de gobierno por encima de Santiago Taboada. ¿Es lo mejor tener que navegar con este mote, con esta estigmatización? Es decir, una oposición que hoy sigue noqueada, que no tiene discurso, que no tiene tracción, que no influye, ¿se puede reconstruir con un hombre que lleva la bandera y trae puesto el mote de este es el líder del cártel inmobiliario? ¿Es la mejor manera de reconstruir la oposición? ¿Va a funcionar de cara a lo que hemos visto en las elecciones anteriores? Mira, yo lo único que te diría, Carlos, es, si yo soy el líder de ese cártel imaginario, como yo le llamo, entonces ¿por qué nunca han procedido? ¿Por qué no procedieron contra mí? Yo te voy a decir, Carlos, porque no pudieron. No es que no hayan querido, no hay una sola imputación a mi persona por ese tema. Y estoy hablando de 2 años y medio después. E insisto, si no lo hicieron, no es porque no hayan querido, es porque no pudieron, Carlos. A mí creo que quedó claro, no me protegen estos gobiernos, a mí me han perseguido estos gobiernos. Y sabemos que siempre que digamos cosas que les van a incomodar, ahí van a salir con el mote, porque no les va a quedar de otra. Cuando les hablemos de sus números de seguridad, de sus números de economía, de sus números de corrupción, siempre van a salir con ese mote. Pero Carlos, hubiera ganado yo, hubiera ganado quien fuera. Este gobierno tiene como línea estratégica, con todo el peso del gobierno, usando a las fiscalías, valiéndoles el marco legal, atacar y siempre difamar a los que somos opositores. Pero eso sí, no les hables de alguna imputación, ahí sí casos concretos, carpetas concretas, para algún gobernador de Morena, porque entonces nos responden que eso es politiquería. Pero si hay un señalamiento para algún miembro de la oposición, sentencia inmediata. Y sentencia desde una mañanera, Carlos. Esa es la 4T, los de la autoridad moral, los que sacaron una reforma judicial poniéndoles una pistola en la cabeza a los senadores para decirles, o jalas conmigo o te asumes las consecuencias. Ahí está la autoridad moral, querido Carlos. Mira, yo sé que yo tengo que hacer mucho,
pero yo me voy a ir ganando, si Dios quiere, mi papel y mi trabajo. Y pues que, insisto, si tienen algo que decir contra mí que no lo tienen, pues que lo hagan. Ni una sola imputación existe contra mí, mi querido Carlos. ¿Ven mano negra, Jorge Romero, en el repunte de inseguridad en Querétaro, que coincide con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder y cómo se ha ido descomponiendo Querétaro, siendo un bastión de la oposición, gobierno panista desde hace rato, uno de los pocos que quedan? ¿Sienten que hay mano negra? Mira, no lo sé, no me atrevería por lo pronto a decir. Lo que te quiero decir es que por eso queremos dialogar, hombre, precisamente por eso, porque Querétaro lo gobierna el PAN, precisamente por eso, porque sabemos que hay deudos, que hubo personas que perdieron la vida. Entonces, no le interesa dialogar con los que pensamos diferente por la gente, que ella opine de mí lo que quiera, Carlos, me da igual. Lo que estoy diciendo es que el diálogo se ocupa en este país por la gente. Y perdón, pero Querétaro no es otro país. Querétaro está dentro de una federación y el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. No estamos excluyendo nuestra responsabilidad. Pero yo te diría que después de lo que pasó en Querétaro, hubo una convocatoria de nuestro gobernador Mauricio Curi y los alcaldes metropolitanos inmediata para atender estos temas. Mientras en Guerrero, Carlos, la gobernadora se subió a cantar. Ojalá y entiendan que el diálogo es por la gente, no por una votación inmediata, mi querido Carlos. Jorge Romero, futuro dirigente nacional del PAN, gracias por estos minutos para W Radio y estaremos al pendiente. Te agradezco mucho, Carlos. Te mando un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Hasta luego.